La industrialización realmente es muy antigua. La gente piensa que la arquitectura industrializada, prefabricada, como se le llamaba antes, porque el nombre o el término industrialización es relativamente reciente. Antes lo normal es que se utilizaba el término prefabricación, ¿no? La arquitectura industrializada tiene más de 100 años realmente. Yo creo que desde que la arquitectura es arquitectura, ¿eh? O la práctica profesional existe, siempre hubo arquitectura industrializada, más o menos industrializada. Y desde luego, desde el principio del siglo XX, en Estados Unidos ya se hicieron ejemplos muy importantes del mundo residencial, de unidades habitacionales, pequeñas casas, y se vendían bien. Y luego, antes de la guerra, en Alemania y en Francia y bueno, los países más desarrollados. En España realmente la arquitectura industrializada tiene una vida relativamente reciente, ¿no? Es cierto que después yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los países de la órbita socialista, hubo campañas enormes para la resolución del tema del alojamiento de forma industrializada. Y eso, de alguna forma que no se hizo muy bien, porque los materiales no eran los adecuados y era un poco vasto todo lo que se producía, lastró un poco el nombre. Pero he de decir que yo, la primera vez que fui a ver una fábrica de arquitectura industrializada, yo tenía 10 años y fui con mi padre. Y fue para ver a un cliente, un industrial, que le había convencido a mi padre que se podían hacer incluso edificios, y me acuerdo perfectamente que fuimos a Cádiz, y te hablo del año 68, o sea, fíjate, cuando yo empecé a visitar fábricas de arquitectura industrializada. Además me acuerdo perfectamente porque era un empresario vasco que se le ocurrió hacer unos barrios en Cádiz. Aquello no funcionó porque le faltó financiación, lo de siempre. Parece que la historia se repite, pero 50 años después, ¿no? Mi padre siempre fue un pionero en casi todo y siempre tuvo claro que la arquitectura tarde o temprano sería industrializada casi en su totalidad. Y por eso en el estudio en definitiva, todos los que hemos ido heredando esa filosofía, pues lo hemos tenido muy claro. Y ya empezamos en los años, pues finales de los 80, te diría, a investigar sobre todo elementos prefabricados para un tipo de viviendas que hizo mi padre. Entonces estábamos haciendo un proyecto importante en Marruecos, que era vivienda social, y que tenía que ser todo industrializado. También estuvimos estudiando temas para Hispanoamérica y luego determinados componentes como eran cocinas y baños, que también se estudiaron muy bien. Incluso, bueno, pues había fábricas entonces, incluso en España, que hicieron unas producciones muy interesantes, ¿no? Incluso la propia Dragados llegó a montar algo que, bueno, pues se quedó un poco ahí a medias, que era lo de Caracolas. Pero realmente nuestro gran ejemplo de arquitectura industrializada lo hicimos recientemente con las viviendas las unidades de la residencia del Real Madrid, tanto la cantera como el primer equipo, y eso ha sido donde realmente hemos retomado el tema ya en serio, porque eso ya ha sido una realidad. Y ahora, bueno, pues los proyectos que estamos haciendo para AEDAS Homes, que estamos haciendo como 4 proyectos totalmente industrializados, ¿no? Bueno, es curioso porque yo vengo ahora, precisamente, de una mesa redonda en un periódico digital para hablar de la arquitectura industrializada, ¿no? Y siempre coincidiendo casi con las mismas personas. La semana pasada igual, o sea, yo no he ido a más mesas redondas, entrevistas, coloquios, que últimamente todo sobre arquitectura industrializada, con lo cual, evidentemente, es un tema que está ahora el debate en la calle, ¿no? Sin duda. Y el problema que estamos teniendo es que, bueno, se puede morir de éxito, ¿no? Y cuando digo morir de éxito es que si hemos pasado unos años en que la oferta era superior a la demanda, pues ahora nos encontramos con que la demanda es muy superior a la oferta. Y el problema es que no hay una industria capaz detrás de poder dar salida, de poder fabricar, de poder dar servicio a todas las expectativas que se están levantando, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco el talón de Aquiles que va a haber en los próximos meses o en los próximos años, de que se necesitan crear estructuras para ello. Es decir, yo creo que en estos momentos ya existe una concienciación profesional muy clara, que es un camino muy importante,
no para sustituir, evidentemente, a la construcción tradicional, porque la construcción tradicional seguirá existiendo, pero sí complementar de una forma cada vez más efectiva, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en una fase que hay que repensar un poco cómo está el panorama, dónde están los puntos débiles, que hay muchos, y solucionarlos. Y que realmente esto pues sea una realidad, porque estamos en un país que posiblemente sea un país clave en el mundo para acometer este gran reto. Estamos en el país posiblemente donde el peso de la construcción tiene más importancia, conjuntamente con el del turismo en el PIB. Tenemos a las mejores y mayores constructoras del mundo, tenemos un sector ya muy profesionalizado, muy dinámico, con mucha experiencia. Y yo creo que lo que falta es un empujón final, sobre todo en el tema de la financiación y en el tema de que el capital crea en el proyecto, ¿no? Predecir el futuro siempre es difícil, porque si me hubieses hecho esta pregunta hace 10 años, pues te hubiese dicho que dentro de 10 años el 20% del sector estaría ya industrializado, y no es así, ¿no? Yo creo que vamos mucho más lentos de lo que debiéramos, pero yo espero que cojamos en breve una velocidad de crucero importante. Es decir, si se dan las condiciones económicas, si hay un gran pacto de Estado, como yo he comentado alguna vez, en el cual se tiene que involucrar a la administración, se tiene que involucrar a la banca, se tiene que involucrar a las empresas constructoras, a las promotoras, a los arquitectos, colegios de arquitectos. Es decir, hay un tema normativo muy importante. O sea, no podemos tener 17 marcos normativos, 17 leyes del suelo, porque claro, en definitiva la arquitectura industrializada, pensemos que no solamente para construir pequeños proyectos, no, tenemos que pensar en hacer grandes proyectos, pero grandes proyectos de decenas de miles de metros cuadrados. Tenemos que hacer aeropuertos industrializados, tenemos que hacer estaciones, tenemos que hacer colegios, tenemos que hacer prisiones, tenemos que hacer viviendas, edificios de oficinas, hospitales, todo se puede industrializar. Pero para eso se necesita también que haya una ley del suelo más flexible, que las ordenanzas sean más flexibles, porque claro, al final, ¿por qué tenemos que hacer continuamente prototipos en el mundo de la construcción? Pues tenemos que hacer prototipos porque al final tenemos que ir acoplando nuestros proyectos a los solares. Cada solar es de su padre y de su madre, con sus ordenanzas de su padre y de su madre, con sus regulaciones. Y esto lastra mucho la necesidad de industrializar, que es un poco seriar. Eso no quiere decir hacer todo exactamente igual, porque hemos visto que la arquitectura industrializada tiene todavía mucho campo abierto de flexibilidad, ¿no? Pero sí tenemos que incorporar unos marcos normativos nuevos. Y yo creo que repensar todo esto implica un gran pacto nacional, que yo creo que es un tema muy importante. Tú antes comentabas el tema del consorcio. Yo creo que por ahí viene lo que hay que hacer, porque hasta el momento hemos estado todos los diferentes agentes que estamos metidos en esta gran idea y en este gran reto, hemos tirado cada uno por su parte, pero yo creo que lo que se necesita es aunar esfuerzos, trazar una línea común y que rememos todos en el mismo sentido. Yo creo que eso es importantísimo. Y la involucración de la administración es vital.